Programa número 10 de este Atunipe Stream, al que ya estamos acostumbrados aquí en la Universidad Pedagógica Nacional, con la idea de charlar y debatir sobre todos los temas que nos interesan. Y en esta semana muy especial, y un día como hoy, 24 de marzo, pero del año 1976, se producía uno de los hechos más crueles que ha tenido que vivir la historia argentina, como fue el golpe de Estado de ese 24 de marzo. Para charlar de este tema estamos nosotros, manteniendo viva de esta forma la memoria y pidiendo verdad y justicia, con Norberto Lewicki. Norberto Lewicki es, ante todo, docente de la Universidad Pedagógica Nacional y estamos muy orgullosos de eso. Pero además es un destacado médico pediatra, es militante de derechos humanos, es reconocido internacionalmente por su labor en la defensa de los derechos de las infancias y de las adolescencias. También es docente e investigador en la UNTREF, la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y en la Universidad Nacional del Nordeste. Preside la sección argentina de defensa de niñas y niños internacional y el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. Tiene una gran trayectoria, Norberto, en el área de los derechos humanos y ha colaborado también de manera muy cercana con el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo va, Norberto? Muchísimas gracias por estar aquí hoy. No, yo les agradezco a ustedes y a vos en particular por esta posibilidad de dialogar en fecha tan trascendente que supera ampliamente una visión comprometida y con historia en materia de derechos humanos, y creo que como se están sintiendo en el clima social de los días previos a este 26 o 24 en el año 26, hay un amplio espectro de la sociedad que está mirando con interés las distintas reflexiones, la reaparición de una memoria más activa y también ciertos paralelismos, tal vez no metodológicos estrictamente, pero que generan inquietud, sobre todo cuando aparecen corrientes de pensamiento que conectan el negacionismo como una manera de distorsionar la memoria. Y entonces, el 24 de marzo de este año no solo tiene significación por los 50 años, que en la historia de todos los pueblos es un periodo para considerarlo por la multiplicidad de situaciones que en su interior uno podría ir identificando, sino que es de gran trascendencia frente justamente a este modelo que se ha implantado en los últimos 2 años, en la que la regresividad en materia de derechos ha sido una tónica principal, donde hay un sector de la sociedad que entró posiblemente en un estado de confusión frente al tema, y que por lo tanto hace necesario que espacios como este, de conversar sobre lo que fue entonces el golpe militar, cívico-militar, a sus 50 años, constituye también un acto de pedagogía social al que es preciso poner cada uno de nosotros y desde nuestros modestos espacios la memoria, el compromiso y también la fortaleza colectiva que hace que las convicciones se reafirmen y se multipliquen hacia las nuevas generaciones. Importante, y nosotros también como universidad formadora de profesionales que puedan a su vez transmitir. Me llamaba particularmente la atención, es cierto que en estos últimos 2 años nosotros estamos viviendo una regresión, un retroceso en materia de derechos humanos que ha costado muchísimo conseguir.
desde las luchas de las bases, desde las luchas de las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, lograr unificar un sentido a lo que fue ese genocidio. Hace un ratito yo te escuchaba por aquí decir que esta dictadura militar se caracterizó por tener una marcada diferencia con respecto a anteriores que se han vivido en nuestro proceso histórico. ¿Qué tiene de particular esta dictadura? ¿Qué ha tenido de particular? Es un riesgo haberla simplemente considerado el golpe de Estado del 24 de marzo del 76 como una reedición de otras rupturas constitucionales que marcaron buena parte de nuestra historia contemporánea en el siglo XX. Y es preciso distinguirla porque confluyeron por lo menos un conjunto de factores que no son comunes a las anteriores circunstancias de interrupción constitucional. Por un lado, claramente quedó demostrado que el golpe cívico-militar tenía un propósito de ruptura con un modelo económico que pugnaba con variantes, con avances y retrocesos, pero que pugnaba por hacer real los derechos consagrados constitucionalmente. La dictadura que se instaló el 24 de marzo claramente quiso desterrar esa concepción de Estado garante de derechos. Y abandonando la condición de Estado garante de derechos, se constituyó en un Estado violador de derechos. La pérdida del Estado de Derecho y reemplazada por un Estado cuya estructura funcionó para garantizar, no derechos, sino garantizar impunidad en la violación de derechos, fue un dato de enorme modificación. Pero también se diferencia de golpes anteriores la decisión de instalar el modelo económico que tuvo su bautismo por esos años bajo la denominación del neoliberalismo. Y el neoliberalismo, más allá de una denominación que puede resultar simplemente como un liberalismo moderno, actualizado, en realidad la dictadura lo puso en clara condición de despojo de derechos de las mayorías, privilegio de las minorías y establecer una metodología que garantizara que ningún sector se atreviera a interrumpir ese modelo. Y entonces, la gran diferencia con los golpes anteriores es que, por un lado, vino a garantizar que los derechos dejaban de ser una responsabilidad del Estado y se transformaba en un Estado que, por supuesto, se volvía cómplice directo. El Estado garantizaba la violación de derechos y la impunidad de los actores. Pero al mismo tiempo, ¿para qué era ese proyecto? Para instalar un modelo económico. Un modelo económico que años después va a tener otras expresiones, pero sin duda que en la visión de la pérdida de capacidad productiva del país, en la pérdida del nivel de respeto a los derechos de los trabajadores, en la pérdida del nivel adquisitivo del trabajador común, todo eso fue en retroceso.
y pequeñas minorías se apropiaron del valor que implicaba económicamente ese modelo. Es muy interesante el análisis del plano económico porque precisamente la dictadura en su discurso pretendió ocultar este aspecto y trató de situarlo en una discusión en torno a la seguridad interna, incluso utilizando normativas de seguridad interior que habilitaban mecanismos represivos que la dictadura se encargó de apartarlos de la ley y constituirse en un Estado que, perdiendo el Estado de Derecho y alejándose de su función acorde con las leyes y la Constitución, implementó una metodología basada en el terrorismo de Estado. Por lo tanto, abandonamos el Estado de Derecho para constituir un Estado de terror. Ahora, sabemos que, y lo supimos luego, que en esos años se acumuló muchísima deuda externa y que realmente el país quedó arruinado, pero me interesa también lo social, porque estamos hablando de lo económico, pero el costo social realmente fue terrible. 30.000 personas desaparecidas, 500 bebés, de los cuales hay 140 nietos que ya han vuelto con sus familias gracias al enorme trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, pero la consecuencia social fue terrible. ¿Qué pasaba con usted en esos años? Hemos entendido que en abril del año 1978 usted fue detenido, desaparecido, llevado a un centro clandestino de detención y que recién pudo volver, digamos, a la vida habitual en el año 1982. ¿Qué recuerda de esos años? Sí, el 7 de abril del año que usted menciona, que fue en 1978, no yo solo, sino que todo el equipo que conformábamos el Centro de Salud Comunitario de los monoblocks de Crovara y Camino de Cintura en La Matanza, en el lapso de 6 días todos fuimos objeto de persecución y secuestro. ¿Usted ya era médico? Yo ya era médico, hacía 7 años. Ya había hecho la residencia de pediatría y mi vocación estaba claramente orientada a la pediatría social y a la organización sanitaria comunitaria, valorando la atención primaria que indudablemente constituye una estrategia de salud que se basa en la organización de una comunidad. Esa organización de la comunidad creció desde el año 72 que fuimos impulsándola. Me correspondió a mí ser el fundador y director de este centro de salud que trabajaba sobre una población de más de 20.000 personas y donde lo significativo no eran los médicos y su atención clínica o de especialista. En realidad, la principal característica de este modelo sanitario era la organización social. Y la organización social tenía un eje que eran las mujeres organizadas. Y las mujeres organizadas, formadas, capacitadas, para lo cual se creó la Escuela de Promotoras de Salud, junto con el funcionamiento del Centro de Salud. Todo esto dio sentido a una vida comunitaria muy democrática, muy participativa, en un contexto donde la principal preocupación de esa población
era la adjudicación definitiva de las viviendas. Y por lo tanto, cada movimiento que en los años 75, y sobre todo desde la muerte del general Perón en adelante, comenzó a advertirse que avanzaba un proceso de deterioro destinado a un golpe de Estado, esa comunidad asumió claramente que un golpe de Estado también era la interrupción de un proceso de garantía de techo y vivienda. Por lo tanto, múltiples asambleas se manifestaron contra los preparativos golpistas. Esto no es único de esta comunidad. Quiero decir, los tiempos previos al 24 de marzo del 76, en muchas asambleas de trabajadores de fábrica, de otras comunidades, que se advertía el clima pregolpista, había expresiones antigolpistas. La dictadura, que venía preparándose para dar su zarpazo, en este caso no tenía mucha dificultad en observar los movimientos de esta comunidad, porque el regimiento 3 de la Tablada estaba a 50 metros de este barrio, y por lo tanto conocían en detalle quiénes eran sus dirigentes, sus delegados, sus movimientos, las asambleas que se expresaban contra el golpe, de modo que no se hizo esperar la represión. Y el 24 de marzo del 76, a pocas horas después que en la madrugada fue secuestrada la entonces presidenta constitucional, en el helicóptero que la secuestra primero hacia el aeroparque y luego hacia la provincia de Neuquén, en ese secuestro tenemos que ver también la perspectiva territorial de los secuestros. El primer secuestro se produjo en esta comunidad, en este barrio, en la madrugada del 24 de marzo. ¿Y a quién fueron a buscar? A la presidenta de la agrupación de madres, a Cirila Benítez, paraguaya, muy querida, muy comprometida con su comunidad, y la secuestran a ella y a su sobrina de 15 años. Y en ese momento no logran secuestrar al resto de los integrantes de la Junta Vecinal y del Centro de Salud, porque se había tomado la determinación de que, dado que se venían golpes, esa noche no se estuviera durmiendo en nuestras respectivas casas. Pero poco tiempo tardó la dictadura en seguir golpeando sobre esta comunidad, pero también decirle que esta comunidad comenzó a organizarse para resistir. Y cuando 2 años después, tras una misa que se hace justamente por Cirila Benítez en la Catedral de San Justo, se inicia una cacería de ya no solamente los que éramos profesionales o colaboradores del centro de salud, sino sobre delegados, representantes de los distintos espacios de la barriada, y comienza el secuestro y la privación ilegal de la libertad, que implicaba en este caso lo que luego se reconoció como la Brigada de Investigaciones de San Justo. De modo que allí fuimos. Entre el 24 de marzo del 76 y ese 7 de abril de 1978, usted ya sabía que en algún momento esto podía pasarle. No obstante lo cual no abandonó su tarea, no abandonó su trabajo comunitario. No abandoné, no pensé jamás en irme del país y sabía que mi único ámbito de protección eran
los hombres y mujeres de nuestro pueblo con quienes uno había ya compartido una buena cantidad de años y situaciones comunes de lucha, derechos. De modo que si no fui secuestrado antes, es por la solidaridad de centenares de casas que abrieron sus puertas para protegerme de un secuestro. Por supuesto, también esto tenía su límite de posibilidades, pero durante esos 2 años seguí ejerciendo la profesión, protegido por los vecinos, vecinas, y perseguido, obviamente, hasta que el 7 de abril efectivamente se produce el secuestro en la casa donde estaba viviendo con mis hijas, y el secuestro significó ser llevado a la brigada de San Justo, donde ya había un grupo grande de vecinos de este barrio y el resto de los médicos y enfermeras del centro de salud. ¿Cómo era un día en esas condiciones clandestinas de detención? ¿Cómo pasaban las horas? Diríamos que todo un periodo inicial, que pueden ser los primeros 30 días, creo que la mejor respuesta que sintetiza la pregunta es entre sesión de tortura y sesión de tortura. Reponerse lo mejor que se pudiera de una sesión de tortura, aguardando la próxima, que tenía un ritual para los torturadores, que era patear la puerta donde uno estaba, bajarlo, en mi caso, encadenado a la pared, y en condiciones cada día de mayor deterioro físico, pero para ser sincero, el deterioro físico no era el correlato de un deterioro mental. Sabía que el único comportamiento posible era el silencio y la actitud de soportar los dolores que produce la tortura, hasta el punto que el cuerpo lo permitiera. Siendo médico, seguramente haya sido lo más horroroso que le ha tocado vivir en su vida. ¿Cómo puede explicar la violencia permanente y sistemática por parte de los militares? Esa furia acumulada que fue evidentemente sistemática porque se desplegó a lo largo de los centros clandestinos de detención, que fueron 300 aproximadamente a lo largo de toda la República Argentina. ¿Cómo un médico puede explicar semejante saña, semejante violencia contra otros seres humanos? Yo creo que, y seguramente esto no es una tesis de trabajo, son pinceladas de pensamiento sobre el tema que usted pregunta. Yo creo que hay una parte de torturadores que se incorporaron a esa práctica regular, uso de picana eléctrica, utilizar el método no solamente de la picana, también de la paleo y, en mi caso particular, un método que de tanto apalear la planta de los pies terminaron despellejando. La crueldad tiene en todo caso un origen
que es la formación con la cual asumen el rol que les asignan y una condición de cierta, en algunos casos, de cierta convicción de que estaban frente a un enemigo. Pero también con cosas que son anecdóticamente interesantes, pero que marcan también las crisis de estos personajes. Lo he contado pocas veces, porque en general no soy tan amigo de la autorreferencia, pero entre tortura y colgado de la pared, en oportunidad vendado, por lo tanto no veía a quienes entraban y salían de la celda, una voz que no la había escuchado antes, pero que posiblemente no sería un torturador que yo no habría escuchado, me dice más o menos algo así como, doctor, muy difícil que a uno le dijeran doctor en ese lugar, permítame que lo limpie. Yo estaba bastante lastimado, traje agua tibia, lo puedo limpiar. Insólita la pregunta que me hizo y en ese lugar. En semejante contexto. De modo que le dije, no me toque, ya que me da la posibilidad de contestar. Y la respuesta de este hombre fue, déjeme que lo ayude. ¿Cómo voy a hacer para mirar a mi hija diciéndole que ayudé a matar al médico que le salvó la vida? Sin duda era el padre de algún paciente, niña, Qué terrible, a la cual atendí o en el centro de salud o en el hospital de Morón, donde era médico de planta en pediatría. Quiero decir, ese personaje después iba y torturaba, seguramente, o estaba en un ámbito donde se torturaba regularmente. Creo que el segundo dato que da cuenta de esto es la impunidad que da cuando la cúpula del poder es la que ordena y autoriza esta metodología. En una ocasión, estando desaparecido, una persona que tampoco la había escuchado antes, me dice que me va a tomar una declaración. Y yo le contesto, yo solo declaro ante los jueces de la nación. Y este, que se presentó como militar además, aunque no distingo su identidad, en realidad él me dice algo que después en el juicio a los comandantes sirvió de prueba. Él me dice, acá el único juez es Videla. Y él decide quién vive y quién no vive. Esto fue declarado por mi parte cuando fui citado a declarar ante el tribunal que juzgó a las juntas militares, y es uno de los cargos por los cuales se lo juzga a Videla a cadena perpetua, donde claramente un subordinado asume frente, para él, la ridícula respuesta de mi parte, asume que hay una autoridad superior que garantiza todos los procedimientos ilegales que se pudieran llevar adelante. Quiero decir, parte de este comportamiento es porque está en la formación. En muchos debe estar además en su perversa condición psicológica. En muchos otros, una actitud de que la superioridad protege de cualquier consecuencia que pudiera resultar
de sus actos ilegales. Es durísimo. ¿Pensó alguna vez en tener esa esperanza de salir vivo de ese lugar o ya no? No, la verdad, aún en momentos muy críticos donde no sabía muy bien incluso si estaba vivo o muerto, creo que le ha pasado a muchos compañeros y compañeras, la tortura reiterada, llega un momento que uno no sabe si está vivo o muerto. Pero cuando tenía la lucidez de saber que estaba vivo, en todo momento tuve la convicción de que la lucha que se estaba librando afuera por los detenidos desaparecidos, y a la que no tenía duda que mi madre se había unido, pese a que nunca había ido antes a conectarse con las madres de Plaza de Mayo, pero que estaba segura que al día siguiente que me secuestraron allí estaría, siempre tuve la convicción de que podía o no salir vivo, pero lo que había seguramente afuera era una lucha a favor de darnos la libertad y la vida. Pensar más en lo colectivo y no en lo individual aún en esas Exacto. Circunstancias tan personales, tan individuales. ¿Qué pasó después cuando tuvo usted la posibilidad de declarar en el juicio a las juntas? Eso por un lado, y por el otro, ¿qué piensa de que estos dictadores, de que estos genocidas pidan derechos, se amparen hoy en querer arrestos domiciliarios por su edad y en querer determinados privilegios a los cuales no deberían acceder, sobre todo por las vejaciones que cometieron durante todos esos años? Sí, en la primera parte, sobre lo que entiendo qué implicancia tiene que los genocidas reclamen derechos, hay que partir de un principio. Quienes fueron juzgados y están siendo juzgados en los distintos tribunales tienen la oportunidad de contribuir a la verdad. Tienen la oportunidad de declarar, por ejemplo, dónde están los cuerpos de los desaparecidos, dónde están los niños de entonces, adultos hoy, que fueron apropiados por las distintas fuerzas que intervinieron. Lo que ha caracterizado todos estos años de juicios, desde el juicio de la Junta y luego la interrupción que hubo con los decretos y las leyes de punto final y obediencia debida, pero con la continuidad de los juicios por la memoria, no ha habido, salvo excepción, quienes dieran cuenta de una actitud de arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento y no hay pedido de perdón y no hay contribución a que se reconozca la verdad de los hechos ocurridos y de las víctimas, cuál ha sido su destino, en realidad la justicia legalmente, con cada solicitud que tiene por parte de los genocidas que están cumpliendo condena, cuando piden la disminución de esa pena con la posibilidad de arresto domiciliario, por ley de víctimas, los juzgados tienen que solicitar la opinión de las víctimas. Y las víctimas son las que hablan. Y en todos los casos,
las víctimas con largos argumentos han rechazado la posibilidad de que sean beneficiados con alguna atenuación de la condena. Sin embargo, en muchos otros casos, antes de esta ley también, jueces que creyeron que se trataba de un tratamiento común de orden penal y que por lo tanto, superados los 70 años, tenían la facultad de otorgar un cambio de régimen en la detención, procedieron a dar el arresto domiciliario y hoy la mayoría está cumpliendo arresto domiciliario. Una característica de estos arrestos domiciliarios es que por muchos conocimientos que uno va recogiendo de quienes están a veces muy atentos al cumplimiento del arresto domiciliario, salvo excepciones, quienes han ido a parar barrios privados, pero aquellos que han tenido que ir a vivir en las viviendas de sus familias son profundamente rechazados por sus vecinos. Sus vecinos los desprecian profundamente. Ocurrió, creo, en el caso de Miguel Echecolás en Mar del Plata, una vez que le otorgaron el arresto domiciliario, no solo fueron... Y era un barrio privado. Vecinos, hijos, madres de Plaza de Mayo, abuelas. Claro. Sí, ahí estuvimos en varias manifestaciones que me invitaron, y ahí era un barrio privado. Ni siquiera quienes pudieran uno suponer que tendrían una actitud de mayor grado de acercamiento a la ideología que expresa este asesino, rechazaban su presencia en esa casa. De modo que a mí me parece que hay un antecedente, además, desde el punto de vista de la sociedad. En el gobierno de Macri, y con una clarísima manipulación sobre la Corte Suprema, se llegó a una determinación legal de lo que se conoció públicamente como el 2x1, la reducción de la pena. Esa reducción de la pena fue trascendiendo y era el beneficio para los criminales que habían sido condenados. ¿Cuál fue la reacción popular? La reacción popular fue una de las marchas más numerosas que se conoció en todo el país. Es decir, cuando llegó la hora de decir aceptamos esta condición, la sociedad dijo no, que cumplan la condena tal como se las ha establecido y en la cárcel común. Eso ocurrió en Buenos Aires con una gran manifestación, pero en todas las ciudades de la República se dio ese fenómeno de rechazo al 2x1. Para los que no lo recuerden, el 2x1 era aliviar la pena considerando un día de prisión como si fuera doble, con lo cual se reducía el periodo de detención. Durante todo el tiempo en el que no existía sentencia firme. Y pensaba precisamente que así como fue sistemático esto de la instalación de los 300 centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país, también es sistemático y ha sido sistemático con posterioridad a la dictadura por parte de la sociedad ese rechazo a los genocidas. ¿Qué pasa hoy por su cabeza cuando se encuentra con un gobierno como el actual, que
desmerece la lucha de los organismos de derechos humanos, que desprecia, que no considera que sean 30.000 los desaparecidos y que pone en tela de juicios muchas de las cosas que tanto costó conseguir y llegar a consensos dentro de nuestra sociedad. Sí, no es muy complicado tratar de dar cuenta de qué implica este posicionamiento del gobierno nacional. Creo que representan ideológica y políticamente lo que ha significado los grupos económicos y el modelo que se pergeñaba por entonces de la dictadura. Con matices, con modificaciones, pero no olvidemos, con alineamientos internacionales que también dan cuenta de que son amigos del genocidio, si no miremos recientemente en Gaza, sí, que son amigos del maltrato y la discriminación con los migrantes, con solo mirar información de Estados Unidos, que pueden sentirse en la libertad de secuestrar presidentes y no dejar que los pueblos decidan libremente si desean tal o cual presidente. Quiero decir, también los lineamientos externos de este país ponen en explicación los posicionamientos internos. La construcción del enemigo interno, que uno le advierte a este gobierno como una faceta de práctica política, se puede verificar todos los miércoles frente al Congreso, preparando un operativo como si tuvieran que enfrentarse no sé a qué fuerza superior. Y están reprimiendo a jubilados. O cuando se manifestaron padres y sus chicos discapacitados y no hubo contemplación para que también fueran víctimas de represión. O cuando simplemente, desde el punto de vista de la justificación económica, dejan a las universidades públicas desfinanciadas, saben cuáles son las consecuencias de eso, o por lo menos pretenden que esas consecuencias se concreten. O cuando desarman equipos médicos de enorme significación para los niños que tienen patologías cardíacas y por razones presupuestarias desarman los equipos en el Garrahan o desfinancian al Garrahan. Lo que quiero decir es que el negacionismo y hasta cierta reivindicación que se expresa en los comportamientos públicos del presidente Milei y de otros integrantes del gobierno nacional, tiene un correlato en la política internacional y tiene una expresión práctica en cómo pretenden controlar el reclamo social. Y creo que en ese sentido van lentamente a encontrar, uno desearía que sea más rápido, pero los tiempos no siempre son los del deseo. Lentamente van a ir encontrando la imposibilidad de sostener el modelo económico por la gravedad que están provocando de desigualdades y pobrezas en la sociedad argentina, la pérdida del estado de respeto por la división de poderes y que ellos la practican con un sentido casi de verticalismo del Ejecutivo
es parte de una aproximación a lo que fue la dictadura. Y esa aproximación no quiere decir que los cuarteles se abran para que salgan los militares a la calle. Quiere decir que en todo caso que la construcción del enemigo interno hoy es parte claramente de una estrategia de gobierno, pero también con resistencia, como fue la resistencia a la dictadura que terminó derrotándola, también la resistencia, como ocurre en estos días, los gremios docentes y no docentes de las universidades declarando un paro semanal, otros gremios que también están asumiendo una actitud de resistencia, creo que da cuenta de que la debilidad de este gobierno cada día es mayor. No han podido penetrar con su concepción de revisionismo histórico sobre el golpe del 76. Sus núcleos de adhesión lo eran antes y lo son ahora, pero en el conjunto de la sociedad no ha sido posible que ellos ganaran adeptos a la idea del negacionismo o al desprecio por la visión y las organizaciones de derechos humanos. Y eso se consigue con personas como usted y con formadores de docentes y de profesionales que puedan enseñar desde su historia, contar y mantener vivo precisamente lo que se pide, mantener viva la memoria, solicitar la verdad y luchar por la justicia. Norberto, un placer enorme haber charlado con usted. Espero que se haya sentido cómodo con nosotros. Me sentí muy cómodo. Cada comentario tuvo esa combinación de una charla amena donde se juntan las cosas colectivas con las cosas individuales, pero siempre lo colectivo es superior a lo individual. Muchísimas gracias por su historia, muchísimas gracias por sus palabras, por ser docente de esta universidad y es nuestra manera también de mantener viva la memoria, contando, hablando, diciendo y pidiendo que nunca más vuelva a ocurrir un golpe de Estado como el que hace 50 años cercenó los derechos de más de 30.000 personas en la República Argentina. Así nos despedimos nosotros de este programa. Será hasta la próxima semana en este colectivo universitario que compartimos siempre juntos. Muchas gracias.